En mi breve trayectoria parlamentaria, yo me he referido a estos temas en más de una oportunidad y lo he hecho con el ánimo de generar verdad y concordia. Quiero decir que en el año 2006 yo fui gratamente sorprendido por una iniciativa del entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez, que pretendió, y de alguna manera lo hizo, establecer que el día del natalicio de Artigas era el día del nunca más. Lamentablemente la iniciativa de Tabaré Vázquez, de alguna forma, si no naufragó jurídicamente, naufragó políticamente. Y es terrible, ¿no?, ver cómo este mecanismo de alivio de la presión psicológica que tiene el ser humano, que es el olvido, se aplica a veces de manera discrecional y arbitraria. La violencia política en el Uruguay no nació el 27 de junio de 1973, nació mucho antes, cuando al solaz de campañas internacionales, tan internacional como fue luego la reacción de la represión, hubo quienes en el mundo y en el Uruguay creyeron que la violencia política era una forma de cambiar la orientación de las políticas gubernamentales. Nosotros llegamos a vivir una plena democracia. Los años me han dado esa bendición. Pude en mi temprana juventud ver alternarse los partidos políticos. Vi al Partido Colorado, después de 93 años, entregarle el gobierno pacíficamente al Partido Nacional. Tuve la dicha de ver ese acontecimiento. Y en la década del 60, lamentablemente, comenzamos a sentir repetidamente la prédica de que por métodos revolucionarios, por medios revolucionarios, por la violencia, desconociendo el pronunciamiento libérrimo como ha tenido tradicionalmente nuestro pueblo en la República, se podía cambiar la forma de gobierno y se podían cambiar las políticas del gobierno. Y vimos morir a muchos militares y policías, pero vimos morir a muchos civiles. Yo recuerdo la muerte trágica de Hilda Ibarra, que voló por los aires simplemente porque trabajaba de limpiadora en un lugar de esparcimiento de la burguesía nacional. ¿Cómo no recordar esa muerte? ¿Cómo no recordar, no ya la muerte de Pascasio Báez, asesinado a sangre fría, con una inyección? ¿Cómo no recordar la muerte de Morató Manaro, que su única culpa era ser un coleccionista de armas? ¿Cómo no recordar la muerte de Pascual Guidet, que era un comerciante y entonces lo asaltaron para tener recursos para la revolución? ¿Cómo no recordar el secuestro de Sergio Molaguero? Su gran culpa era ser hijo de un industrial presuntamente responsable de conductas antisindicales. Yo me digo, y en todas esas muertes, ¿qué juicio hubo? ¿Qué justicia hubo? ¿Qué reconocimiento hubo para esas personas? Yo digo, ¿esas personas cobran alguna pensión? ¿Esas personas tienen algún memorial? ¿No hemos aprendido de que la violencia engendra violencia? Porque eso fue lo que vivió el país. Eso fue lo que vivió el Uruguay. Y me decía una persona, el asesino de mi padre tiene una estela recordatoria. Mi padre no tiene estela recordatoria, mi padre no era un político. Recordemos al señor Burgueño, asesinado, porque tuvo la desgracia de encontrarse en el medio de una balacera cuando iba a anotar a su hijo. Y yo digo, no hemos aprendido nada de eso, porque cuando el país en el año 85 decidió amnistiar a los que hoy se recuerda, lo hizo para perdonarles a algunos gravísimos crímenes, a otros
Otros seguramente habían sido presos injustamente por el solo hecho de tener ideas de corte marxista o cosa similar. Pero yo digo, nos olvidamos que también se perdonó a personas responsables de vejámenes. Yo recuerdo el secuestro de Fly, del secuestro de Díaz Bomide, el secuestro de Geoffrey Jackson, la cárcel del pueblo, la prisión donde estuvo también enterrado. Yo diría, ¿qué derechos humanos se le reconocieron a esos hombres? Entonces, no es necesario volver al espíritu de Tabaré Vázquez, tratar de dar vuelta a la página sin olvidar y decir, acá tenemos culpas concurrentes. Yo admiro mucho a un poeta, tenía que ser Maragato, ¿no? Wenceslao Varela, hombre gaucho, colorado, no era creyente. Sin embargo, tiene unos versos que yo los leía días pasados y me llegaron muy profundamente. Y los versos se llaman La Misa. Y entonces es un paisano que dice algo así, perdónenme si no lo recuerdo literalmente: mucho me ha ensuciado la vida, mucho me ha ensuciado la vida. Pero cuando rezo, siento por divino beso mi alma cristiana encendida. Y el gaucho reconoce que mucho le ha ensuciado la vida, porque quizás todos tenemos algo de culpa en lo que pasó. Algunos por acción, otros por omisión, pero es muy malo que pretendamos encontrar culpas en un solo sector y no miremos nuestras propias culpas, porque, perdónenme, pero no puedo evitar, siendo un cristiano a lo criollo, recordar el episodio bíblico en que Jesús, cuando se va a lapidar a Magdalena, dice: el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y creo que en ese espíritu de reconciliación es que tenemos que abordar estas cosas, diciendo toda la verdad, porque vamos a decir que también desde filas de la izquierda se alentó el golpe de Estado. Yo recuerdo aquel editorial famoso del Popular, creo que de un 11 de febrero, celebrando el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas el 9 de febrero de 1973, que fue ahí donde comenzó el desmadre de las Fuerzas Armadas de alguna forma. Entonces, acá ha habido culpas concurrentes, ha habido violaciones de los derechos humanos de izquierda, de derecha y de centro. Hemos vivido años ingratos. Yo diría que quizás los mejores años de mi vida los he tenido que vivir en ese periodo ingrato. Y cuando me encuentro en el crepúsculo de la vida, yo querría ver a mi país reconciliado para enfrentar los verdaderos problemas que tenemos hoy, no mintiéndonos con el pasado, asumiendo que todos tenemos alguna culpa, porque mucho nos ha ensuciado la vida, al decir de Wenceslao Varela. Bueno, le agradezco, señora Presidente, y querría que mis palabras pasaran al Ministerio de Cultura, a la Suprema Corte de Justicia, al Instituto de Derechos Humanos y a las 19 intendencias departamentales.